Del odio al amor. Queridos amigos, este joven antes odiaba al padre Luis Toro, pero gracias a sus videos ahora pasó a quererlo. Tanto así que desea compartir la palabra igual que el padre Luis Toro. Veamos. Es un gusto conocerlo y quiero pedirle perdón porque hace 8 meses usted no me caía muy bien que diga. Y pues gracias porque estaba confundido, ¿verdad? Y gracias a sus enseñanzas me he ido formando, y quiero, como usted dice, ayudar a evangelizar. Y tengo, bueno, ya no tengo dudas, ¿verdad? Pero tengo cosas que no sé cómo explicarle a los hermanos separados, como donde en San Juan 20, creo que 22, donde dice, a quien le perdonan los pecados le serán perdonados, pero ahí no dice literalmente sacerdote. ¿Yo cómo puedo defender eso? Porque en la Biblia dice que solo el sacerdote, Levítico 16:32, el sacerdote de manos ungidas ha sido puesto por Dios para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Levítico 16:32. Hebreo capítulo 5, versículo 1 dice que el sacerdote ha sido constituido por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Vamos a ver primero Levítico. ¿Lo tiene alguno? Y si usted quiere más, Levítico 5:5, si una persona ha pecado, vaya al sacerdote y confiesa sus pecados y será perdonado. El mismo Jesucristo le dice a los leprosos, a los 10 leprosos, Señor, ten misericordia de nosotros, vaya, preséntese al sacerdote. Y una de camino quedaron curados. La Biblia lo presenta. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Será hecha la expiación por el sacerdote de manos ungidas. San Pablo a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice que ese ministerio de la reconciliación Dios se la ha dejado precisamente a sus apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Entonces, de modo que sí podemos mostrar en la Biblia que fue Cristo que le dio a sus apóstoles ese poder de perdonar pecados. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Dios nos lo encomendó. Y el versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Ahí está claro. Para que lo quiera creer, ahí está. No, yo lo creo, para explicar. Y tengo otra pregunta sobre bueno, usted enseña de que el sumo sacerdocio se terminó con la muerte de Cristo, algo así. No, perdón, nomás corríjame. O sea, el sumo sacerdocio ya no existe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote es uno que es Cristo ya, ¿verdad? ¿El sumo sacerdote no existe qué? Bueno, en el Nuevo Testamento ya no existe el sumo sacerdocio, ¿verdad? El sumo sacerdote. Porque antes... El sumo sacerdote en el Nuevo Testamento existe y es Cristo. Sumo y eterno sacerdote. Sí existe. Pero en la tierra sí existe el sumo sacerdote. No, ya en la tierra existen los sacerdotes. Los sumos sacerdotes no, ya Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Ok, entonces yo quiero que me explique lo que dice en Hebreo 5 en adelante, que ahí habla del todo sumo sacerdote es... ¿Usted me entiende, verdad? Ok, quiero que me explique un poco de eso. Sí, Hebreos 5:1 en adelante, escuchémoslo. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. Ajá, entonces usted quiere decir, ahí ¿cuál sería la pregunta? Ahí habla del sumo sacerdote. ¿Cuál sería la pregunta?
O sea, que allí dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Pero, bueno, no sé, me parece que te enseña de que en la tierra ya no hay sumo sacerdote, ¿verdad? En la tierra ya no hay sumo sacerdote, ya está el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? No, perdón, ¿qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene una función de entrar una vez al año al templo, al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Existe el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene la potestad de entrar en el lugar santísimo. Ya Cristo entró, ya no hay más sumo sacerdote, pero sí quedan sacerdotes. Hebreos 9, 6. Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente. Los sacerdotes, no los sumos sacerdotes. Los sacerdotes entran continuamente, todos los días, En el primer recinto para oficiar allí. en el primer recinto entran los sacerdotes. Ese primer recinto simboliza ya en el Nuevo Testamento la tierra, lo que es la tierra. El otro recinto, el lugar santísimo, simboliza el cielo donde está Cristo. Ponga cuidado. En el segundo entra solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los sacerdotes estaba figurado en la primera parte del lugar santo que representa la tierra. Ahí están los sacerdotes todos los días. Pero el sumo sacerdote que entraba una vez al año es Cristo. Y ya Él es el sumo y eterno sacerdote, de modo que los sumos y eternos sacerdotes no existen, solamente Cristo. Pero sí existen los sacerdotes. El sumo y eterno sacerdote es el que recibía el culto que hacían los sacerdotes y él lo dirigía a Dios. Los sacerdotes lo hacían todos los días. El sumo sacerdote resumía una vez al año todo el culto de todos los sacerdotes de todos los días de todo el año y lo ofrecía una vez a Dios. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, recibe las oraciones de todos los sacerdotes de todo el mundo, de todos los tiempos, y lo presenta a Dios en el Santísimo, que es el cielo. Me gustaría que, bueno, nos enseñe a cuánto tiempo es recomendable orar o a qué horas y eso. La hora depende de que usted tenga tiempo. La hora, pero el tiempo lo dice Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante. Jesucristo nos dice qué tiempo debemos orar. Mateo 26, 40 en adelante. ¿Cuánto tiempo? Dice Jesús, lo mínimo que tenemos que orar. Y ya si lo dice Jesús, cualquier persona puede decir todo lo contrario y se le respeta. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? ¿Cómo es posible que un cristiano pase todo el día y que no pueda ni siquiera una hora de estar con Cristo? ¿Cómo se entiende ese cristiano? Entonces la Biblia dice que mínimo una hora. Y es en serio. De modo que el cristiano que no le está dedicando mínimo una hora a Cristo, no es un verdadero y auténtico discípulo de Cristo. Y no puede vencer la tentación. Por eso sigue. Estén atentos y oren para no caer en la tentación. Ahí está claro. Mínimo una hora. Muchas gracias y fue un gusto estar aquí. Gracias. Quiero su bendición también. Que Dios de los cielos, a quien sirvo como sacerdote, te bendiga, te conceda dicha, salud y bienestar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo sé que hay personas que no le caigo bien, aquí este hermano es el ejemplo, pero como Dios después le va mostrando
que le duele es porque le meto el dedo en la llaga. Y lo bueno es que hay ejemplo, hay un ejemplo aquí en este hermano, de que esas personas que hoy me odian, mañana pueden recapacitar. Por eso yo no le tengo rabia a los que me odian. Por eso si ellos me maldicen, yo los bendigo. Por eso si ellos me insultan, pregúnteme si me importa. No es culpa de ellos. Ellos verán cómo se le arreglan con Dios. Padre, buenas noches. Y me da gusto verlo conocido aquí en persona. Mi pregunta es si los niños que no han hecho su primera comunión pueden ser monaguillos, y si también las personas que no están casadas o no están en gracia con Dios pueden también servir en la iglesia. Los niños para ser monaguillos deben recibir formación. Aunque no hayan hecho la primera comunión, deben recibir formación para ser monaguillos. Lo que no es correcto es montar a un niño allí a que sea monaguillo y no decirle las cosas, no enseñarlo. Eso no es correcto. Preferiblemente que haya hecho la primera comunión para que sepa lo que hace. Pero si no lo ha hecho, no hay problema. Ahora, las personas que no están viviendo como casados, sí pueden servir en la iglesia, pero no como ministros extraordinarios, no como lectores, no. Pueden servir en la iglesia recibiendo a la gente en la puerta, buenos días, bienvenido, eso es un servicio. Se les agradece apagar el celular a todas las personas, eso es un servicio. Barrer la iglesia es un servicio. Arreglar las bancas es un servicio. Lavarle las sotanas al cura es un servicio. Lavar los baños de la iglesia es un servicio. O sea, depende de lo que entienda por servicio. Pero realmente en el servicio de la lectura de la palabra, en el servicio del ministerio de ser ministro extraordinario, llevar la comunión a los enfermos, no debería ser. Eso se le deja a aquellos que están tratando de vivir el evangelio más de cerca. Si por ejemplo es una catequista o da clases para matrimonial, ¿cómo puedes decirle, y si el sacerdote lo sabe? Sí es un problema. Sí es un problema y por eso no avanzamos, niña. Por eso usted ve cómo está estancada la iglesia. Por esos errores. Se estanca. ¿Quién se va a animar? Alguien decía que no solamente, ¿cómo es? Que las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Sí. Y ciertamente que en la iglesia los curas conformistas no les importa que la gente crezca o no crezca. Ay, con tal y haya bastante gente, esa es la que importa. Con tal que haya bastante gente. Y ese no es el pensar de Jesús. El pensar de Jesús es distinto. El pensar de Jesús es que, aunque sea poco, pero que busquen la salvación. Que debemos estar claros. O fríos o calientes. Los tibios, los vómitos de mi boca. Y para eso está el sacerdote, para hacerle ver a la gente que está en un error y ayudarle a corregir. Y es una manera de motivar a la gente a actuar en el bien. Pero si nosotros dejamos a la gente que se quede dormido en el pecado, está mal. Muchas gracias, Padre. ¿Me puede dar la bendición? Que Dios de los cielos te bendiga. Y te bendiga a toda su familia. Buenas noches, Padre. Tengo dos preguntas y la primera es si para confesarse uno tiene que estar arrepentido de sus pecados, de sentir dolor, de estar consciente de eso. ¿Qué pasa con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, que no se acuerda de las cosas, no está consciente, es como un bebé?
Santiago capítulo 5, versículo 16, 5, 16, nos da una respuesta a esa interrogante. Solamente con ellos, no se levante más, usted es la última, ¿escuchó? Usted es la última. Después de usted más nadie. Ajá. Santiago 5, 16 nos dice que hay una alternativa para esa persona. Confiesen unos a otros. Del 13 en adelante, 13. Si alguno de ustedes sufre, que ore. Si está contento, que cante alabanzas. Si uno de ustedes cae enfermo, Ahí está la pregunta suya. Cae enfermo, no dice qué enfermedad, pero cae enfermo. que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe La oración del presbítero de la iglesia, hecha por fe, sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. se le perdonará el pecado. Porque esa persona, si cuando se enfermó, tenía rectitud y costumbre de confesarse, Dios le perdona. La segunda pregunta es si podemos comunicarnos con los que han partido de este mundo y cómo saber si estamos comunicándonos con su espíritu. Depende. Nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con Dios y podemos dirigirnos a alguien que haya muerto. Pero si se refiere a comunicarnos con las almas del purgatorio para que me cuiden la casa y vamos a comunicarme con Petronilo para que me diga qué va a pasar en el futuro, es decir, los espiritistas es un pecado mortal. Sí podemos nosotros orar y a través de la oración podemos entrar en contacto con el más allá, con Dios, y podemos pedirle a Dios y a los santos que rueguen por nosotros. Por ejemplo, como mis padres ya fallecieron, yo a veces me pongo a recordarlos y como que entro en una comunicación con ellos, pero no sé si esté bien. No, eso sí está bien. Eso sí está bien que usted le hable a ellos, una manera de mantener la conciencia de que ellos están vivos. Y ciertamente ellos le escuchan. Ciertamente que le escuchan y ruegan a Dios por nosotros. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Buenas noches, Padre Eduardo Luis Toro. Se me hizo conocerlo después de seguirlo 3 años. Nada más quería decirle si usted podría aclararle más que todo al pueblo mexicano, ¿verdad?, que se ha metido dentro de la iglesia las falsas doctrinas como la de prender una vela a la Santa Muerte. Me gustaría que se los explicara, Padre, con toda la sabiduría que usted tiene. Sí, ciertamente la Biblia nos muestra que eso es un gran error. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25, nos viene a hablar que la muerte no es correcto, no es amiga del ser humano o del cristiano, que esa mal llamada Santa Muerte es enemiga de Dios. Porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Enemigos. Vamos a ver cuál es uno de los enemigos de Dios. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si usted está con Dios, no puede estar con los enemigos de Dios. El último enemigo destruido será la muerte. Y la Biblia es clara, la muerte es enemigo de Dios
Y tenemos que nosotros ser conscientes de esa realidad. A ver si es Apocalipsis 20, a ver si es el versículo 10. Ojalá sea el 10, si no es el 10 es el 13, si no lo quedo viendo. Apocalipsis 20, 10, por ahí debe estar. ¿Qué dice el 10? El diablo, que los había engañado, fue arrojado al pozo de fuego y azufre, con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un trono grande y blanco. Está leyendo el 10, el 13. El mar devolvió sus muertos. Muerte y abismo devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados al pozo de fuego. Muerte, miren la muerte. Otra vez. Muerte y abismo fueron arrojados al pozo de fuego. La muerte, la enemiga de Dios, fue arrojado al lago de fuego. O sea, en castellano, ¿qué es la muerte? Satanás, poder de la muerte. Y nosotros, los cristianos, tenemos que decidir, ¿con Dios o contra Dios? Los que están en contra de Dios, enemigo de Dios. Y el último enemigo, la muerte. Será destruida, será mandada al lago de fuego. Y todos aquellos que la siguieron, y todos aquellos que en ella creyeron, que le pidieron, que la adoraron como si fuera Dios. La segunda pregunta, Padre, me gustaría que explicara el cuarto misterio que se reza en el rosario de los gloriosos. La ascensión, la ascensión de la Virgen, Asunción, sí, perdón, la asunción de la Virgen María a los cielos. La homilía de anoche se llama la fiesta ayer de la Asunción, ahí está explicado. Sí, la homilía de anoche, usted puede ver en YouTube, está explicado con todos los capítulos y los versículos, y la gente que lo quiera buscar, busca Padre Luis Toro, Asunción de la Virgen, y ahí está explicado por qué fue asunta al cielo, y en resumen, en Apocalipsis 12, 14, dice, y a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que Dios tenía preparado. Y ahí está la asunción. Ok, Padre, gracias, y pues le pido al Señor noche a noche que le siga dando luz, fuerza y salud para que siga evangelizando no solamente de cuerpo presente, sino a través de todas las redes sociales. Quiero agradecerles desde El Salvador. Buenas noches, Padre. Un gusto conocerlo en persona. Tengo dos preguntas. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia de un católico romano de un católico ortodoxo? Porque a veces no entiendo eso. Que el ortodoxo no obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. Y el católico obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. ¿Y por qué ellos dan al cuerpo de Cristo a los niños que no tienen primera comunión? Porque hemos visto que dan la comunión a los niños. Porque para ellos todos pueden recibir la comunión. Si para ellos todos pueden, eso ya es la mentalidad de ellos. Pero nosotros seguimos el ejemplo de San Pablo, de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, que el que peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo de Cristo. Por eso examine cada quien su conciencia para que pueda recibir. Porque el que no es capaz de reconocer el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Por eso nosotros no le hacemos caso a los ortodoxos.
Sí, porque yo he escuchado que dice que es lo mismo de que ir a... Un católico romano puede ir allá a misa o puede participar en una de las actividades. Si es la iglesia ortodoxa, si no hay sacerdote católico, puede ir a una misa con nosotros. Si hay, usted está obligado como católico a ir a la iglesia católica. Si usted no hay católico, sacerdote católico, usted puede confesarse con uno con ellos. Si hay sacerdote católico, está obligado a ir al sacerdote católico. Buenas noches, tengo dos preguntas. La primera es, hay personas que por el simple hecho de pertenecer a un grupo de oración hacen imposición de manos. ¿Quiénes están autorizados por la Iglesia Católica para la imposición de manos? La Iglesia Católica ahorita está dando la orden y debemos cumplir de que no impongan manos. ¿Por qué? Porque cualquier persona, para sentirse grande y que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios agarrado por la chiva, impone manos sin saber el daño que se puede hacer. O sea, si no ha hecho oración, si no está preparado, al imponer la mano hay un contacto y hay una lucha entre el mal de esta persona y el bien que yo tenga. Si yo no he hecho oración y esta persona trae un mal, el mal gana sobre el bien y esa maldad o esa enfermedad o ese espíritu maligno puede entrar en mí y me puede hacer daño. Es como cuando una persona le ponen suero, el pote del suero lo ponen alto para que el suero baje a la vena, a la sangre y recorra por la sangre. Pero si bajan el pote allá al suelo y yo me quedo aquí, la sangre baja al pote, se va para allá, porque donde haya más fuerza, para allá va. La iglesia sabe eso y le dice a los hermanos, no impongan las manos. ¿Por qué? Porque los protestantes trajeron una modalidad, algo moderno. Cada quien imponga las manos, imponen manos y saber lo que está haciendo, y ponga usted la lupa. Las personas que dentro de la iglesia imponen mano, usted verá que les patina el coco, son personas desequilibradas. Y se van enfermando, y ponga la lupa, véanlo. Se van enfermando, se vuelven nerviosas, porque las enfermedades de aquellos que están imponiendo mano, recaen sobre ellos, esos malos espíritus recaen sobre ellos, y se van ellos, incluso a muchos se les va patinando el coco. Por eso la iglesia, no por maldad, es que hay personas que piensan que la iglesia lo hace por maldad, no por maldad, por cuidar. Usted le dice al niño que no le meta el dedo en la llama, por cuidar de que no se queme. Pero el niño desobediente le mete el dedo en la llama, se quema. Así es con la imposición de las manos. ¿Quién debería imponer las manos? En primer lugar, los presbíteros, los obispos podrían imponer las manos, los diáconos podrían imponer las manos. O por un enfermo, un laico podría imponer las manos. Si esa persona lograra ser una persona de oración, de ayuno y constantemente, esa persona podría hacerlo. Pero ¿cómo nos aseguramos que esas personas están haciendo oración y están haciendo ayuno? ¿Cómo nos aseguramos que esa persona está preparada para imponer las manos? No cualquiera puede imponer las manos. Por eso la iglesia dice, mejor que no impongan manos nadie. Solamente dejémoselo a los presbíteros. La siguiente pregunta dice así. Padre, en mi parroquia hay feligreses que me han comentado que no es bueno recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de un ministro extraordinario de la comunión, porque ellos tienen las manos impuras, que solamente del padre o del diácono. ¿Esto es cierto? Eso es falso. El sacerdote tiene las manos consagradas para consagrar la hostia. Consagra. Tiene las manos consagradas para consagrar. Para eso lo ungieron. Para perdonar, para eso lo ungieron. El diácono está consagrado para servir en el altar, para prestar su ministerio en el altar, pero no está consagrado para consagrar y para confesar.
El ministro extraordinario no está consagrado para consagrar. Está autorizado, se le da un ministerio, ministro extraordinario, para repartir la hostia ya consagrada, de modo que la mano consagrada no necesita tener la mano consagrada ya está consagrado allí. Y él solamente es un instrumento, una patena, para que esta hostia ya consagrada llegue a la otra persona. Pero es que esa persona no es digna. Ni el cura ni el papa es digno de tener a Cristo en su mano. Nadie es digno. Unas veces somos más dignos, otras veces menos indignos. Ahora, lo que sí pide la Iglesia es que la persona, ministro extraordinario, sepa a quién lleva, sepa cómo portarse con él, sepa cómo adorarlo y no profanarlo. Eso sí. Y por eso el sacerdote y el obispo no puede consagrar ministro extraordinario a cualquier persona. Debe primero dársele una formación y debe saber que esa persona tiene conciencia para que no profane el cuerpo de Cristo. Pero si la Iglesia autoriza, esa persona puede hacerlo y se llama ministro extraordinario. Y esto significa que el cura no lo puede poner a ese ministro a reemplazarlo a él, ni hacerlo todo el tiempo, solamente en momentos extraordinarios. Por ejemplo, en la misa dominical, que viene muchísima gente y el padre solo, extraordinariamente lo puede hacer. Pero en la otra misa, donde no hay mucha gente, poquita gente, el sacerdote lo puede hacer. Él es el ordinario, los otros son extraordinarios. El problema es nombrar los ordinarios. Entonces el cura se siente y que reparte la comunión a los laicos. Eso es un error, porque el ordinario es el cura. Los otros son extraordinarios. Y recuerde, los laicos deben obedecer a lo que enseña la Iglesia. Si un laico no pudiese dar la comunión, los obispos, los sacerdotes y el papa estuvieran en contra. Pero si lo permiten, es porque se puede. Muchas gracias, Padre. Creo que ya lo último. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Padre, mi pregunta es, aunque ya la habían hecho, pero yo quisiera más directa que me contestara. Cuando una pareja que está sin casar, ¿puede bautizar? ¿Puede bautizar significa ser padrino? ¿Me quiere decir usted eso? Poder puede, pero no debe. No debe. ¿Qué es el padrino? El padrino es alguien que se busca para que apadrine. O sea, usted no se da cuenta que a veces busca a alguien, le molesta a usted y usted no es capaz de pelear con esa persona, busque a alguien que lo apadrine. Anda apadrinada. O sea, a alguien que tiene cómo defenderla. Si no tiene cómo defenderle, ¿cómo le va a apadrinar? Usted va a un negocio y le piden un fiador a alguien que lo apadrine. Y si usted no tiene, ¿cómo va a apadrinar? Usted va a apadrinar un niño. ¿Usted está viviendo los sacramentos? No. ¿Cómo lo va a apadrinar? Vete para allá y yo bautizo al niño sin padrino. ¿Para qué lo bautizo? ¿Por qué los padrinos? Porque resulta que papá y mamá puede ser que estén viviendo en concubinato, rejuntados. ¿Cómo le cambiamos el papá y la mamá al niño? No podemos. El niño no tiene la culpa, vamos a bautizarlo. Pero vamos a buscar a alguien que sí tenga ejemplo. Vamos a buscar un padrino. Y vienen los padrinos y tampoco tienen ejemplo. Bauticémoslo con puro papá y mamá. Pero es un error, porque para apadrinar debe tener cómo apadrinar a esa persona.
Y en este caso sería el ejemplo. Querido amigo, ¿cómo te ha parecido esta hermosa reflexión del Padre Luis Toro, de este joven? Gracias a Dios pudo ver la verdad. Habemos muchos que a veces negamos ver la verdad, negamos abrir nuestros ojos. Espero que este video te haya sido de gran ayuda, que haya aumentado, aunque sea un poco, tu fe, que te haya edificado. Ojalá dejes tu comentario, es muy importante. Dios te bendiga, hermano.